Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué no te glorías como si no lo hubieras recibido? Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Todos juntos nos difaman y rogamos. Hemos venido a hacer hasta ahora, como la gloria del mundo, el desecho de todos. Padre, te damos gracias por tu palabra leída en estos momentos. Rogándote, oh Dios, que abras nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, y que podamos, Señor, discernir tu bendita palabra. Que nos hables en esta tarde y, Señor, que podamos comprender lo que quieres tú para nuestras vidas. Y nos ayudes, oh Dios, nos fortalezcas para hacerla una realidad en nuestro diario vivir. Perdona nuestros pecados, Señor, y que tu Espíritu Santo nos guíe en todo. Y, Señor, a mí, perdona mis pecados y que sea yo un simple vocero tuyo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 12 señales de la vida de una iglesia. De cualquier iglesia, pero en este caso de la Iglesia Bautista Buen Samaritano. Partiendo de los antecedentes, o sea, hay tres razones básicas de la existencia de la Iglesia de Dios. Hay tres razones básicas de la existencia de Dios, de la iglesia en Dios, las cuales son la glorificación, la edificación y la propagación y defensa del evangelio en el mundo. Esas son las básicas, tres razones básicas por la cual debe de existir una iglesia. La glorificación, la edificación y la propagación de la obra de Cristo. Nada más. Estas tres cosas forman una unidad, un todo. Y cada una tiene que ser guardada, cierto equilibrio entre las tres. Debe haber un equilibrio entre cada una de ellas. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? La iglesia de Dios es su cuerpo. Y su cabeza es Cristo. Amén. Es Cristo, la piedra angular. En Colosenses 1, 17 y 18. Colosenses 1, 17 y 18. Dice así. Y Él es antes de todas las cosas. ¿Quién? Cristo. Y todas las cosas en Él subsisten, todo por Él. 18. Y Él es, o sea, Cristo, ¿verdad? La cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, porque para que en Él todo tenga la preeminencia. ¿Qué es la preeminencia? Podemos definirla, que es la ventaja
o preferencia que goza una persona sobre otra respecto a otra persona por una razón o mérito de esa persona. Estamos hablando del Señor Jesucristo. Tiene una ventaja en todo. Él es la preeminencia y nadie más, solamente por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario y la resurrección de entre todos. Él es el primero, es el principio y el fin, el alfa y la omega. Entonces, con toda claridad podemos deducir y asegurar que la iglesia de Dios es un cuerpo viviente, un cuerpo que tiene movimiento, un cuerpo que tiene temperatura, un cuerpo que es corporal, no es una masa fría, ¿sí? Sólida, como una piedra, aunque la palabra de Dios lo muestra, lo proyecta como una analogía metafórica, que Cristo es la piedra angular, pero de un edificio espiritual, ¿sí? Pero eso es el cuerpo, como nuestro, que tiene vida, movimiento, temperatura, etc. En Efesios 2, 19, 22, Efesios 2, 19 al 22, dice así. Reitero, Efesios 2, 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros. Leámonos con calma, vamos a ir razonando cada uno en su lugar lo que vamos leyendo. Y es tan profundo esto, hermano, que a veces lo hemos leído muchas veces, pero así como a la ligera. Pero dice, así que ya no sois extranjeros, dice Pablo a los Efesios, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Versículo 21. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahí está la clave, ¿verdad? Pero si esta piedra, que es Cristo, la cabeza, la piedra angular, no existiera, sería un cuerpo sin cabeza, y un cuerpo solo muere. ¿Estamos de acuerdo? No hay vida. Es como una mole que a veces les degollan la cabeza en una estatua gigante, sin vida. Ahí está el cuerpo. Y cae solo. ¿Sí? Bien, hágame la ilustración que voy a poner para poder aterrizar un poquito este tema de las 12 señales de vida de una iglesia. Todos sabemos muy bien cuando un médico ausculta, revisa, explora a una persona, a un paciente, y considera lo que se llama saber sus signos vitales. Es decir, los puntos claves, estratégicos, fundamentales, característicos de que un cuerpo está funcionando, está vivo, está sano, está bien. Los principales síntomas, ¿verdad? Todos ya lo sabemos, tomarle su presión arterial, que esté dentro del rango 80 a 120, la temperatura 36 a 37 máximo, pulso de 60 a 80 entonces, por minuto, ¿verdad? Y hacerle otros tipos de estudios de revisión, sus reflejos, en fin, su frecuencia cardíaca, que va de 60 a 80 latidos por minuto. Y decimos, ¿estás bien? Todo está bien. Y a veces, pero si esto es correcto,
en un paciente para ver su estado de salud en que se encuentra y decir que está diagnosticado, que está sano, está dado de alta y se puede ir a su casa. Entonces, la iglesia nos sirve como comparación, ponderar cómo estaría. Vamos a ver esas 12 claves, ¿verdad? O señales de que la vida también está sana, la iglesia. Esta carta del apóstol Pablo, que leímos ya parte del capítulo 4, es una carta disciplinaria. El apóstol Pablo trata, algunos los menciona por nombre, otros por los asuntos particulares, ahí en la iglesia de Corinto. De hecho, usa nombres y señala problemas específicos, como en el capítulo 5 de 1 de Corintios. ¿Sí? Podemos aplicar las enseñanzas de este pasaje si vivimos circunstancias parecidas como esa iglesia, aún en nuestro tiempo. Pero mejor aún, si sabemos ciertas cosas, ciertos problemas, asuntos delicados que hay en la iglesia, podemos aplicarlos a nuestra vida, a nuestra situación actual. Veamos estos signos vitales en forma breve de la iglesia, entendiendo que algunas ya se han visto en otros capítulos, ya hemos escuchado antes. Sin embargo, vamos más que nada a aplicar la palabra en este asunto y tomar sus parámetros para saber si estamos bien o no. Si la iglesia buen samaritano vive plenamente en su total capacidad, plenitud, está sana, o hay algo que tenemos que tratar como iglesia, como pastores, o tienes problemas de salud, ya tienen una tosecita media sospechosa, metafóricamente hablando, ¿verdad? O ya tiene cansancio. En fin, la primera señal, vamos a mencionarla, es la señal de la vida pastoral. La vida pastoral. Primera de Corintios 4:1 nos dice, 4:1, así pues, ténganos, dice el apóstol Pablo, los hombres, o sea, los cristianos, los miembros, nosotros mismos, ¿verdad? Ténganos los hombres por servidores de Cristo, habla Pablo. Hablaba de él, de Apolos, de Cefas, de Cristo, de los pastores en general. Ténganos, ¿verdad?, por servidores de Cristo. ¿Qué es un servidor? ¿Qué significa? ¿Qué hay? Servidor es un esclavo. Es un esclavo. Es un servidor, esclavo de Cristo. De Cristo. Porque a veces nos gusta que nos digan, tú eres un servidor, tú no eres diácono, es un servidor. ¿Verdad? Pero enfocándolo espiritualmente, es un servidor de Cristo. Pablo se consideraba así. Si yo agradara a los hombres lo que quieren hacer, dejaría ser siervo de Cristo. Entonces, eso es. Siervo es esclavo. Entonces, la iglesia de Corinto tenía equivocado este concepto en la vida pastoral que tenían ellos, en esa iglesia, la iglesia de Corinto. Y sabemos muy bien que uno de sus problemas de la iglesia de Corinto era el equivocarse, tenían equivocado el concepto de lo que es siervo de Cristo. Muy mal. Primera carta a los Corintios 1, 12 al 15. Primera carta a los Corintios 1, 12 al 15. Dice así, 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo?, pregunta Pablo. Pues fue crucificado Pablo por vosotros.
¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, por ahí se me acuerdo. Para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. El apóstol Pablo va hablando de ello antes y ahora concluye con una definición, la palabra que usa para referirse a un servidor, como ya lo decía, un esclavo de Cristo, pero a veces se malentiende o no se quiere entender. Y es lo que él se refería, era a un remero, esos que reman de segunda categoría, en una lanchita. Pero Pablo no está aquí despreciando ni minimizando este hermoso ministerio de ser siervo de Cristo, pero sí lo está ubicando con relación a su dignidad y la soberanía divina. También hace mención al término mayordomo, ¿verdad? Mayordomo. Mayordomo es el coordinador, el responsable, puede ser de 5, 10 o más criados de alguna casa grande, como a veces se ve en las películas, el mayordomo, ¿verdad? Dan las llaves de todo. Es el que administra los bienes de una propiedad, de una casa, ¿sí? Encargados de administrar la riqueza de la misma. Los pastores, hermanos, quiero subrayar esto con seriedad, con temor, más que nada. Los pastores somos responsables de administrar los misterios, las revelaciones de Dios a los creyentes de la iglesia. Por eso dice, pues si lo está haciendo así, allá Dios, ¿verdad? Allá Dios. Y a veces, ¿no es cierto que se dice? Él es el ungido de Dios. Él es y el hermano Salón lo tiene muy pegado y lo he escuchado en nuestras juntas. Es Dios quien revela a los pastores si es que es un verdadero llamado. El pastor, el siervo, para servir a Dios, él es el indicado para que Dios le revele lo que hay que hacer, para afrontar los problemas de una iglesia, para tocar y señalar el pecado. Él es el responsable y de decir las verdades a la iglesia. ¿Sí? Por eso a veces también por ahí oímos, cuidado, no hables mal de ese pastor, no hables de un pastor así, ten cuidado. Parece que he visto efectos positivos de eso, o no sé cómo decir la palabra exacta, pero cuando se habla mal de un pastor, que le he oído por otros lados, cuidado, cuidado, Dios puede disciplinar a esa persona. Cuando está hablando mal de un pastor, de un ungido de Dios, que es a quien Dios lo ha llamado para decir, predicar la verdad y revelar los misterios de Dios que le pone en su corazón. Pero debe ser un siervo que tiene una comunión plena, pura con Dios, que vive arrodillado. Dios lo usa. ¿Lo creen? Yo creo que sí. He visto uno que otro pastor, son contados también, que vive una vida santa, pura. Y Dios le revela grandes cosas. Y tiene éxito en lo que hace. Porque Dios le está revelando, conduciendo, guiando, usando para su gloria. Entonces, tener mucho cuidado de no hablar mal de los pastores. Ahorita vamos a hacer más énfasis y avalarlo bíblicamente. Son los únicos. Pero también está lo contrario. Tampoco tenemos que ensalzar, como en algunas iglesias. Corinto lo hacía a un pastor. Los endiosan. Los endiosan. No, es que el pastor lo dijo. No. Pero lo dice no de sarcasmo, sino, no, es el pastor lo dijo. Y todo lo que dice es que es el único. Lo endiosan.
¿sí? Es el intocable. Algunos pastores, uno o dos por ahí que ha estado aquí, cambia todos los ministerios. Y dice, aquí mi ley se hace esto, aquí yo digo esto. ¿Cómo? No, tampoco. Los extremos son malos. Es atentar, ¿verdad?, contra el amor y la voluntad de Dios, el orden de Dios. No hay que endiosarlos tampoco. Por eso decía que es una carta disciplinaria. Si hay que evaluarlos, señalar la disciplina, hay que señalarla. Pero nosotros no vamos a decidir, córranlo, aquí está su carta, váyase. No, tampoco. Es Dios. Y en mi andar, al principio de mi ministerio en Poza Rica, vi por lo menos un par de casos, si no es que 3. Yo tenía temor meter las manos en algunos líderes de la iglesia, por muchas razones. Ahora el temor físico también, que eran unos peladones de 1,80, hermanos, 1,90 y como de 120 kilos. Digo, no, ni le digo nada. Solitos, hermano, cuando había un problema serio, sobre todo de carácter financiero o de otro tipo de pecado, que yo no podía decir. Tenía temor de decirles. Estaba empezando el ministerio, tenía un año, 2 años. Digo, no. Se va a ir de la iglesia. O me va a contestar mal, o me va a dar. No. Una hermana, me acuerdo, mi esposa lo sabe. Un hombre que estaba en pecado, en adulterio. Había dejado a la esposa, vivía con otras, tenía hijos aquí y allá. En Poza Rica. Y estaba tomando la Santa Cena. Pastor de una iglesia, había dejado ya la iglesia por el mismo problema. Y en la iglesia, en Masai, tenía por lo menos 7 pastores, sentados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pastores. Y a mí me daba temor hablar, porque yo apenas estaba empezando, no sabía ni expresarme. Ahora medio me expreso, pero antes nada, hermanos. Y ellos ya tenían 10, 15, 20 años de experiencia, con iglesias de 300 gentes, en Costa Esmeralda, en casitas por allá. Digo, híjole, ¿qué hago? Pero yo aprendí mucho de pastores que he conocido. No, hermanos, tú en tu humildad, con lo que sepas, párate ahí, humildemente, estudia tu pasaje de la Biblia y dilo claramente, sencillamente. Y ya, no tienes por qué estar, no tengas temor de nada. Pero así estaban, y uno de ellos estaba en esa situación. La esposa se acerca conmigo en la cena del Señor y me decía, hermano, el hermano no debe tomar la cena del Señor. Yo digo, no sé, no va a alcanzar el vino o el pan, no sé por qué no quiere que así. Ya después, pues yo no hice nada, la verdad no hice nada. Y la hermana al final, sabe, es que hay esto, hermano, no caigamos en pecado. La iglesia debe ser pura, debe ser santa, punto. Y si uno como pastor no dice el pecado, no dice las cosas, uno se vuelve cómplice de lo mismo. Hay que señalarlas, molesten o no. Y como decía, Pablo, me gustan sus palabras cuando dice, si yo agradara a los hombres, ¿verdad?, debería ser siervo de Cristo. No digamos que yo quiero pintarlo aquí de rojo ahora en lugar de blanco. Y yo lo voy a pintar así. No, Lord, tú quieres, bueno, lo voy a hacer como él dice. No, a veces son cosas materiales, eso no tienen importancia, pero espirituales sí. Si usted deja llevar por, no hagamos esto, no, llévala suave, no, se va a ir los hermanos, se va a ir la familia completa. No hay que tener temor, hay que decirlo claro, las cosas claras. Así, la palabra así es, la palabra es clara, es contundente. Pues ya aprendí y ¿saben qué? En mi debilidad o ignorancia, nada más medio, me quedaba callado, pero Dios obraba. Porque esa persona se acabó yendo porque hubo una cita ahí con la ex y la actual y no sé qué, y se fue. Otro hermano tenía otros problemas, igual yo no actuaba,
Pero yo me daba cuenta que Dios actuaba por mí. Reconocía o renunciaba al cargo, esto o al otro. Digo, Señor, yo no hice nada y esta persona ya renunció a su cargo. Porque se daba cuenta de su situación. Sí, la oración era clave. Sí, está pasando eso. La oración, tienes que orar, pastor, líder, orar, y Dios va a actuar. Dios va a actuar sin que tú metas las manos. Así pasaba, ¿no? Entonces, es importante. Esta carta es disciplinaria, pero también podemos aplicar cosas que nos dicen. Y el parámetro de del pastorado, porque la iglesia de Corinto tenía esta tendencia de estar dividida. Era una iglesia privilegiada, tenía una razón social, económica y de capacidad bárbara. Era una iglesia deslumbrante. Y unos eran de Apolos, un poderoso en palabra, dice las escrituras, poderoso en palabra, Apolos, pero andaba medio así, no sabía bien, dominaba bien la escritura, pero alguien le cargó Pablo a Ananías, creo. Sí, hermano Ociel, Ananías fue, y a su esposo para que o Aquila, bueno, sí, a ellos dos, para que lo corrigieran, dile que no es así, como dice, habla de la resurrección. Pero era poderoso, elocuente. Apolos. A Pablo, a lo mejor unos eran de Pablo, dice, porque ahora hablaba con autoridad, no como los fariseos, como decían. Otros por Cristo, eran de Cristo. Yo soy de Cristo. A lo mejor por su gran amor, su humildad. O sea, la iglesia estaba dividida. Unos de Apolos, yo de Cefas, yo de Pablo, yo de Cristo. ¿Acaso está Cristo dividido? ¿Ya leímos? No. Pero la iglesia de Corinto se distinguía por eso. Por ser una iglesia elitista, que no evaluaba bien, no tiene el concepto claro de lo que era un pastor. Bueno, los tomaba como mejor les daban buena ofrenda, no lo sé. Porque si hay iglesias que lo hacen así, no, pues aquí él nos conviene porque habla muy bien, tiene escuela aquí, tiene escuela allá, tiene seminario, licenciaturas, maestrías, es rico. Eso es lo de menos. Vamos a ver el perfil. Eso debe ser secundario. Si lo tiene, qué bueno. Pero bueno, Corinto se las gastaba en que no tenía el concepto de lo que era un pastor. Y vamos a ver ahora el parámetro. De alguna manera ya lo parafraseé. Lo voy a parafrasear otra vez. O vamos a leerlo, leo rápido. El parámetro para ver esto, de la señal que tenemos un buen pastorado, un buen concepto de lo que es el pastor, la iglesia, en Corintios 3, 5 al 9 dice, ¿qué pues? 1 Corintios 3, 5 al 9. ¿Qué pues es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Solo siervos por medio de los cuales habéis creído, y a cada uno según el Señor le concedió. Dice Pablo, yo planté, Apolos regó, pero Dios dio el crecimiento. Así que no el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios quien da el crecimiento. 8. El que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su recompensa conforme a su propia labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros, ustedes, los cristianos, los demás, dice, vosotros sois huertos de Dios, edificio de Dios sois, hermanos. Los pastores, líderes, no debemos creernos también. No, soy el único que soy ortodoxo, soy práctico, soy elocuente, lo hago mejor, o toco un instrumento, o enseño esto, o predico. No, hermanos, somos una piedrita que cooperamos con nuestra piedrita, granito de arena. Somos colaboradores, dice Pablo. Y vosotros sois huertos de Dios, edificios de Dios sois.
La gloria es de Dios. No debemos creernos nada, nada, nada. La segunda señal es la fidelidad. Qué bárbaro. La segunda, y ya son 5 para la 1. No he encantado estar aquí 2, 3 horas, pero no quiero cansarlos. Voy a tomar, ahorita darle corto. La señal de la fidelidad. En primera carta a los Corintios 4:2 dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. De acuerdo con este versículo, hermanos, el siervo es fiel en tanto cuanto más reconoce su papel como servidor de colaborador. Si yo reconozco este papel, que eso me corresponde a mí, puedo ser más fiel y usted también. Pues si creemos que, no, yo aquí nomás mis Sharon Stroenan, o yo sé más que el otro, o el otro es aprendiz, estamos mal. Siempre también aprendemos, los que sabemos un poco, aprendemos algo de los que son, digamos, muy nuevos o neófitos. Siempre hay algo que aprender, pero hay quienes no. Recordemos que lo severo que fue Dios con Moisés. No estamos hablando de la fidelidad ahora. Moisés, dice el Señor que no influyó Moisés para que el pueblo de Israel demostrara fidelidad, confianza. No santificar a Dios en medio de su pueblo fue un error fuerte. Igual con lo de la piedra que la golpeó 2, 3 veces. En Números 20:12, dice así: y Jehová dijo a Moisés, cuando leí estas palabras que sigue, cómo me pegaron, hermanos. Y a veces, yo soy a veces un poquito llorón, un poquito, no mucho. No me gusta, pero a veces no se puede y se quiebra uno. Pero no quiero que sea mi estilo. Y estoy leyendo, preparando algo, y mi esposa me dice, ya, hijo, ya, olvida a tu hermano. Digo, no, si no es mi hermano, es la palabra de Dios. Mira lo que le está diciendo Jehová. Dijo a Moisés, a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme. Qué puras palabras. Por cuanto no creíste en mí para santificarme. Le creímos a Dios cuando nos pide algo. Dios le estaba ahí reclamando a Moisés, por cuanto no creíste en mí para santificarme, delante de los hijos de Israel, ahí en el desierto, después de darles la victoria, el exilio, la libertad de Egipto, que habían estado ahí cautivados 400 años, se fueron al desierto, a la tierra prometida. Pero Dios le dijo, sacrifica, no hizo holocaustos, no hizo adoración, no les enseñó. No creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Por lo tanto, no meteréis a esta congregación en tierra que les he dicho. ¿Cuál es esa tierra? Canaán. Canaán. La verás de lejos, nada más. Por eso, porque no creíste en mí, no fuiste fiel a la adoración de tu pueblo para mí. Deuteronomio 32, 48 al 52, 48 al 52, dice así. Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día, diciendo, sube a este monte de Abarín, en el monte, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab frente a Jericó. Dice así, y mira la tierra de Canaán, desde aquí la vas a ver. Hay un lugar, bueno, yo desde aquí he visto, ustedes también me imagino,
al pico de Orizaba. ¿Cuántos cientos de kilómetros se ve? Ahí se ve el pico, es el más alto de la República Mexicana. En Costa Rica no me tocó y me quedé con las ganas de ir allí, pero no me llevó el hermano allá, Pedro Solís. Me llevó a otros lados, estaba feo el clima. Dicen que en Costa Rica hay un lugar donde se sube uno, no me acuerdo de su nombre, de un monte, donde se ve el Océano Pacífico y el Océano Atlántico a la vez. Qué hermosura, ¿no? Los dos océanos, porque es corto Costa Rica y todo Centroamérica. Y no lo vi, pero dice que es una belleza estar viendo los dos océanos a la vez. Me imagino, perdón, que aquí dice, sube allá, al monte Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y verás la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere, no la va a ver, dice, y muere ahí, en el monte Or, donde murió Aarón, y fue unido ahí su pueblo, por cuanto pecaste contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas, ahí está, de Meriba, de Cades, en el desierto de Sin, porque no me sacrificasteis en medio de los hijos de Israel. Ahí está la otra. 52. Verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás a esa tierra que doy a los hijos de Israel, la tierra de Canaán. Uy, ahora sí, Moisés fue un patriarca, todo un siervo de Dios, el hombre que pudo ver cara a cara al Señor y bajar del monte Sinaí todo con una areola que cegaba a los demás que lo veían a ver a Moisés, porque estar en la gloria de Jehová de los ejércitos, haciendo los 10 mandamientos que le dictaba el Señor en el monte Sinaí. No, fue el caudillo, fue un extraordinario hombre, Moisés. Y aún así no llegó a la tierra de Canaán, por desobediente, por cuanto no creíste en mí. ¿Qué nos dirá Dios? Ojalá que nada. Hermanos, un siervo es fiel mayordomo, en tanto que comunica, estamos hablando del segundo de la señal, la fidelidad de los pastores y también de la iglesia, que comunica, dice, un siervo es fiel mayordomo en tanto que comunica las verdades a su iglesia, las verdades, es decir, en tanto que se enseña a vivir con fe, doctrina, principios, bases. Es la función del pastor, que debe enseñarle a adorar a Dios, alabar a Dios, las doctrinas, sus ofrendas, sus diezmos, y si están pecados, señalar el pecado. Y ya, eso es lo que debe corresponder, mi obligación, la responsabilidad de los pastores. ¿No lo dice Hebreos? ¿Quién escribió Hebreos? ¿Quién me dice? No se sabe, ¿verdad? Pero ahí en Hebreos dice, sujetaos a vuestros pastores, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Entonces, la responsabilidad es nuestra, enseñar las verdades, los misterios de Dios. Corregir el pecado, diezmar, servirle, un compromiso con Dios. Si no lo hacen, ya no es culpa de uno, de los pastores. Pero si queda algo que no lo quiere tocar el pastor, si hay algo por allá tampoco, cuidado, porque vamos a dar cuentas. Ellos van a dar cuentas de vuestras almas, dice. Esa es la fidelidad, ¿verdad? Entonces, el problema de los hermanos de Corinto,
es que evaluaban gustos, estilos, capacidades, tradiciones. Pablo los desafía al evaluar los resultados. Cefas, Apolos y él mismo eran fieles por sus frutos y no por su modo de ser, elocuentes o ricos o qué sé yo, no por el modo de ser de cada uno de ellos. Y no solo los pastores debemos ser fieles a este respecto, sino todos y cada uno de nosotros, hermanos. El parámetro de ello, la base, el sustento, que va la fidelidad, lo conocemos todos. Apocalipsis 2:10. La parte B. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahí está. Vayan poniendo calificación. ¿Cuánto le ponemos al samaritano en esto? 6, 7, 8. En cuanto a su concepto del pastor, ¿cuánto? También. Y al final va a decir, no, pues el samaritano tiene 10. No, pues como los corintios, dice, tenemos 10. Aquí hay abogados, profesionistas, médicos, ingenieros, hay de todo. Aquí no nos falta nada, sí. Ajá. Tercera señal, la señal del juicio. Voy a irme más rápido. La señal del juicio. 1 Corintios 4, 3 y 5 dice así. 4, 3 y 5 de 1 Corintios. Yo en muy poco tengo que ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Y ni aún yo me juzgo a mí mismo. 4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, nótese, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Ningún hombre puede juzgar a un pastor, a no ser, ¿verdad? Hay que evaluarlo y hay que señalarlo y hay que a lo mejor, ¿cómo le llaman? Restaurarlo, no sé. Pero el que me juzga, dice Pablo, es el Señor. ¿Sí? Así que no juzguéis nada antes, el versículo 5. Antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros. Porque es lo que pasaba en la iglesia de Corinto, ¿verdad? Cuando se envanecen, cuando son ególatras y dicen que nomás son ellos y solamente ellos, hay comparaciones. No, pues el hermano sí él predica así. Otros dicen, no, el hermano Ortega, no, que el hermano Absalón. Y muchos podían decir, yo soy de Absalón, o yo soy de Ortega, yo soy de Ibañez, yo soy. No, hermanos, ¿qué estamos haciendo? Corinto es lo que hacía. ¿Sí? No, es prejuiciar o enjuiciar. Y de ahí se crean partidismos, divisiones, equipos. Y esto daña a la iglesia. Y hay divisiones porque ha habido divisiones en muchas iglesias. Si corren un pastor, si la iglesia es de 500, se van 100 con él. Aún siendo chicas, se va un pastor y se van 2, 3 familias. No, si yo sirviera agradar a los hombres, dejé de ser siervo de Cristo. Es lo que pasa. Aquí ha pasado en nuestra iglesia. ¿Se va un pastor? No, se van 3, 4 familias, ya no vienen, pues sí, pues lo seguían. ¡Siguen al hombre! Pierden de vista al Señor, como Pedro en alta mar, quitó la vista de Cristo, se estaba hundiendo. Es lo que pasa en muchos cristianos, en muchas iglesias. Siguen al hombre, si ya no está ese hombre, adiós iglesia, no siguieron a Cristo. Dice Cristo, no sois dignos de mí. Y otros siguen a Apolos, a Pablo, a Cristo, dice este pasaje. Hay que tener cuidado, hermanos, de hablar de un siervo y de tomar partidos. Ahora, esto no significa, reitero otra vez, que debemos evaluarnos, o hay que evaluarnos unos a otros en amor.
¿Significa que la disciplina no debe existir? No, debe existir. Porque algunos son soberbios, desobedientes y de pastores. No aceptan ninguna restauración, nada. No, hermanos. Debemos ejercer disciplina en aquellos que no se arrepienten. Pero sí significa que para el juicio de un siervo, solamente Dios tiene la facultad, como leímos en el versículo, dice Pablo, pero el que me juzga es el Señor. Yo muy poco tengo, dice, a ser juzgado, versículo 3, muy poco tengo, poco por ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, dice el 4:4, porque aunque de nada tengo mala conciencia, era un hombre vertical, recto, íntegro, cabal, pero sí, dice, no por eso soy justificado, porque no tengo poco mala conciencia, de nada tengo mala conciencia, pero no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Cuidado, a veces con lo que hablamos de alguien, sobre todo de cualquier pastor, hermanos, de cualquiera. Tener cuidado. El Señor es el que debes. El parámetro, la base de sustento es Mateo 7, 1 y 2. No juzguéis, Mateo 7, 1 y 2. No juzguéis para que no seas juzgados. Porque con el juicio con que juzgas serás juzgado. Y con la vara, y aquí dice, con la medida que mides serás medido. Así es que mejor calladitos, nos vemos más bonitos, no hay que juzgar, no hay que criticar, no hay que censurar, porque luego comemos muchas carnitas al pastor en la casa. Cuidado, tenemos que ser muy prudentes, empezando por un servidor, hermanos, callado. Hoy en la mañana decía a mi esposa, estaba yo llorando por eso, digo, ¿qué hice? ¿Qué pasó cuando se fue este pastor? Y este otro, y este aquel, ¿dónde fue mi participación? Pero aterrizo, no, yo poco tuve que ver o nada, como dice Pablo, por su propio pecado, se iban, por su propio pecado. Y han venido a pedir perdón, 1 o 2 de ellos aquí. No juzguéis a nadie, hermanos. Nomás me quedo con la siguiente señal de la diversidad, y con esto termino. Voy a la cuarta señal, la señal de la diversidad. 1 Corintios 4:6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, porque para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros. Sí, hermanos. La señal de la diversidad se refiere a la diversidad de dones. Hablo dones, talentos, algunos llaman capacidades, habilidades, etc. Son como sinónimos. Pero, ¿qué señales de diversidad, de los dones? Pues el de enseñar, el de administrar, el de servicio, liberalidad, discernimiento, ¿verdad? El servicio fundamental, en fin, hay diversidad. La señal de la diversidad de dones. Y la iglesia debe tener eso. Enseñarles los dones. Tenemos que dar una plática sobre esto. Cuántos dones existen. Y reconocer cada uno qué don tiene. Podemos tener más de uno, podemos tener 2, 3, no sé. Pero varios. Mínimo, cada uno de ustedes tiene uno. Si no, más. Entonces la iglesia debe ser característica o caracterizada por tener dones. Porque no lleguemos con los corintios, aquí nos sobran y damos y prestamos. Sí, pues eran ricos, era una colonia, un barrio, una provincia elitista, de dinero, no lo sé, pero me da la idea de que Corinto era así, y había pecados y los tapaban ahí, a ese hijo que vivía con la esposa de su papá, no es posible, ¿verdad? Y no decían nada hasta que Pablo dice, ¿cómo? Ya saquen ese perverso. ¿O cómo quieren que vaya yo? ¿Con vara o con palabra buena? No, Pablo no se andaba. ¿Cómo quieren que vaya yo? Porque voy a ir, si no lo han hecho. Pero yo de aquí, en forma espiritual, ya lo arrojé de la iglesia.
háganlo ya ustedes. Entonces hay dones. El de exhortación. Y exhortación también no es dar de palos al hermano, a la hermana. No. Dice que dones es un don de exhortación, estar al lado de el otro hermano, hermana. Al lado de, para apoyarlo, para llorar con él, aconsejarle. Estar con él es exhortarlo. Si hizo algo mal o equivocado, animarlo, no regañarlo. Es un concepto equivocado que mucha gente tiene, que exhortar es palear y pegar y la supervisión, ¿verdad? Bueno, pero no quiero desviarme, pero sí entre la diversidad de una iglesia deben estar los dones. Pero la iglesia debe saber, porque ahorita se levantan, mejor no pregunto, se levantan la más de la mitad, ¿cuándo nos han enseñado dones o qué dones hay? Mejor vamos a hacerlo y después pregunto, ¿verdad? Pero sí, yo no dudo que más de la mitad sepan qué don tienen. Y yo lo veo desarrollarlos. O uno descubre, ya que tiene algunos años, fulano tiene este servicio, este don, o fulano tiene este talento. Qué bueno. Entonces, la iglesia debe caracterizarse por la diversidad de dones. ¿Cómo está el samaritano? ¿Sí? Y porque cada siervo tiene una tarea determinada, cada quien. A lo mejor el hermano evangelismo, yo el animar o exhortar, ¿verdad? El hermano Absalón de crecer, hacer crecer la iglesia con sus mensajes. El hermano Cristian con su enseñanza, enseña, doctrina o base. Yo de alguna manera los he calificado, pero es un criterio pobre, ¿no? Tenemos que ser un consenso. Pero cada quien tiene un don, cada quien. Y el que quiera tener más, debe saber que no es suficiente. Siempre hay algo nuevo que aprender, siempre, ¿sí? Alguien dijo, Sócrates, si mal no me acuerdo, fíjese lo que dijo Sócrates, dice, es un filósofo que sabía mucho, tenía un acervo cultural tremendo, que antes no nomás eran abogados o pintores, eran todo a la vez, médicos, abogados, sabían de todo, astrología, de todo. Algunos dominaban toda la área, pero tenían un buen conocimiento de todas las ramas de la ciencia. Sócrates era uno de ellos y dijo a su discípulo amado, su discípulo, Platón, yo solo sé, después de saber tanto, yo solo sé, ¿qué? Ah, muy bien. Aquí está Corinta. Digo, no, saben todo. Dice, ¿y qué dijo? ¿Qué contestó Platón? Ya no fue el mismo canto. Pero Platón dijo, fíjense las palabras. Pues se puede tomar de dos formas. Pero Platón dijo, tú siquiera sabes eso. Yo ni eso sé. Si sé o no sé. No se vea cómo tomarlo. Pero hermanos, no, se muere uno y no sabe uno nada. O entre más sabe uno, se da uno cuenta que menos sabe. Pero hay gente que dice, no, yo ya, ¿qué me vas a contar? Si yo ya, lo que quieras, yo te contesto, yo sé todo. Ya, no, ¿qué aprendo de la Biblia? ¿Qué aprendo de instrumentos? ¿Qué aprendo? Siempre hay algo que aprender, hasta del que menos sabe. De ese aprendemos. Hermanos, ahí le voy a cortar ya me robé 15 minutos de más. Pero nos quedamos para ver la quinta. Bueno, el parámetro de esta señal de la diversidad. Dice, así que nadie se gloríe, 1 Corintios 3, 21 y 23. 1 Corintios 3, 21 y 23. Así que nadie se gloríe en los hombres, pues todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Pedro, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Reconocer que todo proviene de Dios. Lo poco o mucho que sepa usted, Dios se lo ha dado y a mí también. A Él sea la gloria siempre, hermano. Si vivimos bendiciones porque Dios así lo quiere y le place y nos da la vida hasta que Él quiere. Aceptemos su voluntad, solamente prepara tu casa, como dijo el hermano. Preparémonos
Sirvamos al Señor ahora que es tiempo. No a mis 80 años que quiero servir más. Eso me ha gustado a los 15, 20 años. Pero andaba yo perdido. Ahora que muchos tienen buena edad, de veras, acérquense al Señor y díganle, Señor, ¿cuál es mi talento para servirte mejor? Sabiendo que Él, se me fue el texto muy bonito de nuestro trabajo, que no es en vano. No sé 15:58, hay otro muy bonito, ¿verdad? Que el Señor dice que no es olvidadizo, ¿verdad? Que todo lo recuerda, siempre está recordando lo que tú haces para su gloria y te compensará algún día. Alguien me decía, termino con esta frase. Una vez pintando, se quedó la pintura ahí manchada en los pisos, manchó el piso. Y andábamos con agua y mi hermana a veces anda con la manguera, mi hermana Graciela, en las casas, en la iglesia, lavando, está con manguera. Digo, ay, Dios, bueno, para sacar el agua y secarla de todo un templo. Bueno, yo estaba ahí por ahí en el rincón, donde está la hermana ahí, y estaba hincado ahí con la cuña, levantando la pintura. Y va y me dice un hermano, medio jugando, así era un hermano, ya no está, ya se fue mi hermano. Dice, hermano Ortega, digo, dígame. Digo, ¿quién me habla? Dice, hermano, no es por obras. Digo, ay. Digo, hermano, pero la fe sin obras es muerta. Ya, digo, ay, ya no pude, no sé cómo vino esa frase, pero bueno, la palabra, ¿no? Hermanos, de veras, la fe sin obras es muerta. Demos frutos, los frutos que Dios quiere. Que anotemos este perfil de señales de vida de una iglesia y vamos a corregir lo que hay. Pero creo, en términos generales, y me adelanto, que la iglesia va caminando. Mal o bien, va caminando hacia adelante, no va retrocediendo. ¿Que hay que corregir algo? Sí, hay que corregir varias cosas. Pero proseguimos, hermanos, de aquí a 8 días serán las 12 señales de vida de una iglesia. El hermano Salón todavía no llegará, pero estará un servidor compartiendo. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y a terminar con una oración. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo nos hable en nuestros corazones y nos diga en qué plano estamos en cuanto a señales de vida, en tu servicio, en tu iglesia, con nosotros mismos, en nuestra casa, ¿cómo estamos sirviéndote? ¿Tenemos ya estos rasgos fuertes, fortísimos? No lo sé. Tú conoces los corazones. Bendice a cada familia, a cada hermano, cada señorita, a cada joven, cada niño. Y guía a tu iglesia, Señor. La pongo en tus manos. Perdona nuestros pecados y guárdanos bajo el hueco de tu poderosa mano. En Cristo Jesús te lo ruego. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos?